Me llamo Gabriela. Tengo 22 años y en unas semanas voy a graduarme de la universidad con un título en Administración de Empresas. Soy la primera persona en toda mi familia en graduarme de una universidad, algo que llena de orgullo tanto a mis padres como a mí misma. Mis padres emigraron a este país hace más de 25 años, buscando mejores oportunidades para su futura familia. Mi padre trabaja como jardinero desde que llegó a este país, y mi madre limpia casas en el vecindario donde crecí. Ninguno de los dos tuvo la oportunidad de terminar la escuela secundaria en su país de origen, ya que tuvieron que empezar a trabajar desde muy jóvenes para ayudar a sus propias familias. A pesar de esto, siempre me inculcaron la importancia de la educación, repitiéndome constantemente que yo tendría oportunidades que ellos nunca tuvieron. Crecí en un apartamento pequeño con mis padres y mis dos hermanos menores, en un vecindario donde muy pocos estudiantes continuaban sus estudios después de la escuela secundaria. Desde niña, mis padres trabajaron muy duro, muchas veces en dos trabajos diferentes, para asegurarse de que nunca nos faltara nada esencial. Recuerdo claramente las palabras de mi madre, quien siempre me decía: «Mija, estudia mucho, porque la educación es algo que nadie te puede quitar». Esta es la historia de mi camino hacia la universidad. Un camino lleno de desafíos, sacrificios y también de mucho apoyo de las personas que más me quieren. Quiero compartir esta historia, no solo para celebrar este logro tan importante en mi vida, sino también para ayudar a otras personas a aprender español a través de mi experiencia personal. Durante mi último año de escuela secundaria, empecé a pensar seriamente sobre mi futuro académico. Muchos de mis compañeros de clase hablaban sobre universidades, exámenes de admisión y solicitudes, pero yo no tenía a nadie en mi familia con experiencia en este proceso tan complicado. Sentía mucha incertidumbre sobre cómo empezar, ya que mis padres, aunque me apoyaban completamente, tampoco sabían cómo guiarme en este proceso desconocido para ellos. Afortunadamente, mi consejera escolar, la señora Ramírez, notó mi interés en continuar mis estudios y se ofreció a ayudarme durante todo el proceso de solicitud. Ella me explicó pacientemente cómo llenar las solicitudes universitarias, cómo escribir un ensayo personal convincente y cómo solicitar ayuda financiera para pagar mis estudios. Sin su ayuda, honestamente no sé si hubiera sabido por dónde empezar este proceso tan importante para mi futuro. Después de varios meses de trabajo arduo, finalmente envié solicitudes a 5 universidades diferentes, todas con programas de administración de empresas, la carrera que siempre me había interesado. Recuerdo la emoción increíble que sentí cuando recibí mi primera carta de aceptación, seguida rápidamente por las demás universidades. Mis padres lloraron de felicidad cuando les mostré las cartas, entendiendo que este momento representaba años de sacrificio, finalmente dando sus frutos. Decidí aceptar la oferta de una universidad estatal a 2 horas de mi casa, principalmente porque me ofrecieron una beca significativa que ayudaría mucho con los costos de la matrícula. Aunque estaba emocionada por esta nueva etapa de mi vida, también sentía mucho miedo de dejar mi hogar y de enfrentar un mundo completamente nuevo y desconocido para mí. Sin embargo, sabía que esta oportunidad era demasiado importante como para dejarla pasar, tanto para mí como para toda mi familia. El día que me mudé al dormitorio universitario fue una mezcla de emociones muy intensas para toda mi familia. Mis padres y mis hermanos me ayudaron a llevar mis pocas pertenencias hasta mi nueva habitación, mientras yo intentaba contener las lágrimas al pensar en la despedida que se acercaba. Antes de irse, mi padre me abrazó fuertemente y me dijo que estaba muy orgulloso de mí. Palabras que llevaré conmigo durante toda mi vida. Mi primer día de clases fue extremadamente abrumador, ya que todo era completamente nuevo para mí. El campus enorme, los edificios desconocidos y cientos de estudiantes que parecían saber exactamente hacia dónde dirigirse. Me perdí varias veces intentando encontrar mis salones de clase, sintiéndome muy insegura,
al notar que muchos de mis compañeros ya conocían el campus perfectamente, probablemente porque tenían familiares que habían estudiado allí anteriormente. Sin embargo, decidí ser valiente y pedir ayuda cada vez que la necesitaba, aprendiendo rápidamente a orientarme por mí misma. En mi primera clase, el profesor nos pidió que nos presentáramos brevemente ante el resto del grupo, compartiendo información básica sobre nosotros mismos. Cuando llegó mi turno, sentí mucho nervios al mencionar que era la primera persona en mi familia en asistir a la universidad, insegura sobre cómo reaccionarían mis compañeros ante esta información. Para mi sorpresa, varios estudiantes se acercaron después de la clase, compartiendo que ellos también eran los primeros en sus familias en llegar hasta la universidad, y esto me hizo sentir mucho menos sola en esta nueva experiencia. Esa primera noche en mi dormitorio, llamé a mis padres para contarles sobre mi día, compartiendo tanto mis miedos como mi emoción por esta nueva etapa de mi vida. Mi madre me escuchó con mucha atención, recordándome que estaba orgullosa de mí, sin importar lo difícil que pudiera parecer este camino. Colgué el teléfono, sintiéndome mucho más tranquila, lista para enfrentar los desafíos que me esperaban durante mi primer semestre universitario. Durante mi primer semestre, enfrenté muchos desafíos académicos que no había anticipado completamente. Las clases universitarias eran mucho más exigentes que las de la escuela secundaria, con largas listas de lecturas, ensayos complicados y exámenes que requerían mucho más que simplemente memorizar información. Además de estos desafíos académicos, también tuve que aprender a manejar mi tiempo de manera mucho más independiente, sin nadie recordándome constantemente sobre tareas o fechas límite. Uno de los desafíos más difíciles fue mi clase de matemáticas financieras, una materia completamente nueva para mí, que requería conceptos que nunca había estudiado anteriormente. Después de reprobar mi primer examen parcial, me sentí extremadamente desanimada, preguntándome si realmente pertenecía a esta universidad. Recuerdo llorar en mi habitación esa noche, sintiendo que tal vez había cometido un error al pensar que podía tener éxito en este ambiente académico tan exigente. Sin embargo, en lugar de rendirme, decidí buscar ayuda en el Centro de Tutorías de la universidad, un recurso gratuito, disponible para todos los estudiantes que necesitaran apoyo académico adicional. Allí conocí a un tutor llamado Marcos, un estudiante de último año, que me ayudó pacientemente a entender los conceptos que me resultaban tan confusos. Con su ayuda constante durante varias semanas, logré mejorar significativamente mi comprensión de la materia. Y finalmente, aprobé el curso con una calificación decente al final del semestre. Esta experiencia me enseñó una lección muy importante: que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino una herramienta esencial para superar los obstáculos que inevitablemente encontraría durante mi carrera universitaria. A partir de ese momento, empecé a utilizar todos los recursos disponibles en la universidad, incluyendo horarios de oficina de mis profesores, grupos de estudio y el centro de tutorías, siempre que sentía que necesitaba apoyo adicional. Durante mi segundo semestre, descubrí un programa universitario específicamente diseñado para apoyar a estudiantes de primera generación, es decir, estudiantes cuyos padres nunca habían asistido a la universidad. Este programa ofrecía mentores, talleres especiales y una comunidad de estudiantes que enfrentaban desafíos similares a los míos. Decidí inscribirme inmediatamente, esperando encontrar el apoyo adicional que sentía que necesitaba para continuar teniendo éxito académico. A través de este programa, conocí a mi mentora, una profesora llamada Doctora Torres, quien también había sido la primera de su familia en graduarse de la universidad muchos años atrás. Ella entendía perfectamente los desafíos únicos que yo estaba enfrentando, desde la presión financiera hasta la sensación de no pertenecer completamente a este nuevo ambiente académico. Nos reuníamos regularmente para hablar sobre mis clases, mis metas profesionales y también sobre los momentos difíciles que a veces enfrentaba. También conocí a otros estudiantes de primera generación a través de este programa,
quienes rápidamente se convirtieron en un grupo de apoyo muy importante durante el resto de mi carrera universitaria. Compartíamos consejos sobre cómo navegar el sistema universitario, nos ayudábamos mutuamente con las tareas más difíciles, y celebrábamos juntos cada pequeño logro académico. Estas amistades me hicieron sentir que, aunque era la primera en mi propia familia en este camino, definitivamente no estaba sola en esta experiencia. Con el apoyo de la doctora Torres y de mis nuevos amigos, empecé a sentirme mucho más segura de mí misma dentro del ambiente universitario. Aprendí a participar activamente en clase, a hacer preguntas cuando no entendía algo, y a buscar oportunidades adicionales, como pasantías y actividades extracurriculares, que fortalecerían mi experiencia universitaria y mi futuro currículum profesional. Aunque recibí una beca significativa, todavía necesitaba trabajar para cubrir gastos adicionales como libros, materiales y algunos gastos personales durante mis años universitarios. Conseguí un trabajo de medio tiempo en la biblioteca de la universidad, trabajando aproximadamente 15 horas a la semana entre mis clases. Aunque este trabajo adicional añadía más responsabilidades a mi ya ocupada agenda, también me ayudó a desarrollar importantes habilidades de organización y manejo del tiempo. Aprender a balancear el trabajo, los estudios y una vida social mínima fue todo un desafío durante mis primeros años en la universidad. Muchas noches tenía que elegir entre estudiar para un examen importante o descansar lo suficiente para poder rendir bien el día siguiente en el trabajo. Desarrollé un sistema estricto de organización, usando un calendario detallado para planificar cada hora de mi semana, desde mis clases hasta mis turnos de trabajo y mis sesiones de estudio. Durante los veranos, en lugar de descansar completamente como hacían muchos de mis compañeros, trabajaba tiempo completo en un supermercado local, para ahorrar dinero adicional para el siguiente año académico. Aunque a veces sentía envidia de otros estudiantes que podían enfocarse exclusivamente en sus estudios sin la presión financiera adicional, también sentía mucho orgullo de mi capacidad para manejar tantas responsabilidades simultáneamente. Estas experiencias laborales, aunque agotadoras, también me enseñaron lecciones valiosas sobre responsabilidad y perseverancia que aplicaría durante el resto de mi vida. Mis padres, aunque hubieran querido ayudarme más financieramente, siempre me ofrecieron todo el apoyo emocional que podían brindarme durante estos años tan desafiantes. Cada vez que los visitaba, durante los descansos escolares, mi madre preparaba mis comidas favoritas, y mi padre me preguntaba con orgullo sobre mis clases y mi progreso académico. Este apoyo incondicional de mi familia, aunque no siempre podía traducirse en ayuda financiera directa, fue absolutamente fundamental para mantenerme motivada durante los momentos más difíciles. Durante mi tercer año de universidad, enfrenté uno de los momentos más difíciles de toda mi carrera académica. Mi padre sufrió un accidente laboral que lo dejó incapacitado para trabajar durante varios meses, lo cual creó una presión financiera enorme para toda mi familia. Sentí una culpa inmensa al estar lejos de casa durante esta crisis familiar, preguntándome constantemente si debía abandonar mis estudios para regresar y ayudar económicamente a mi familia. Llamé a mis padres casi todos los días durante ese periodo difícil, ofreciéndoles regresar a casa para ayudar de cualquier manera posible. Sin embargo, mis padres insistieron firmemente en que continuara mis estudios, explicándome que abandonar la universidad no solucionaría realmente nuestros problemas financieros a largo plazo. Mi madre me dijo algo que nunca olvidaré. Mija, tu educación es la mejor manera de ayudar a esta familia en el futuro. No la abandones ahora. A pesar del apoyo de mis padres, todavía sentía mucha ansiedad y culpa durante esos meses tan difíciles, luchando por concentrarme en mis estudios mientras me preocupaba constantemente por la situación en casa. Decidí buscar ayuda en el centro de consejería de la universidad, donde hablé con una consejera sobre todo el estrés que estaba experimentando. Ella me ayudó a desarrollar estrategias para manejar mi ansiedad y también me conectó con recursos adicionales de ayuda financiera de emergencia disponibles para estudiantes en situaciones similares.
Con el tiempo, mi padre se recuperó completamente de su accidente y pudo regresar a trabajar, aliviando mucho la presión financiera que había afectado a toda mi familia durante esos meses tan difíciles. Esta experiencia, aunque extremadamente dolorosa, me enseñó lecciones importantes sobre resiliencia y también fortaleció mi determinación de terminar mis estudios, sabiendo que mi educación eventualmente ayudaría a mejorar la situación financiera de toda mi familia. Después de superar esta crisis familiar, empecé a sentirme mucho más segura sobre mi capacidad de terminar mis estudios universitarios, sin importar los obstáculos que pudiera enfrentar en el camino. Decidí solicitar una pasantía de verano en una empresa local, buscando ganar experiencia práctica relacionada con mi carrera de administración de empresas. Después de un proceso de entrevistas bastante nervioso, finalmente conseguí la pasantía, algo que me llenó de mucho orgullo y confianza en mis habilidades profesionales. Durante esta pasantía, apliqué muchos de los conceptos que había aprendido en mis clases universitarias en situaciones reales de trabajo, algo que fortaleció significativamente mi comprensión académica. También desarrollé relaciones profesionales importantes con mis supervisores, quienes más tarde escribieron cartas de recomendación excelentes para ayudarme a conseguir empleo después de graduarme. Esta experiencia práctica me confirmó que había elegido la carrera correcta para mi futuro profesional. Durante mi último año de universidad, empecé también a dar charlas voluntarias en escuelas secundarias de mi antiguo vecindario, compartiendo mi propia experiencia como estudiante de primera generación con jóvenes que enfrentaban desafíos similares a los míos. Estas charlas me permitieron retribuir algo del apoyo que yo misma había recibido durante mi propio camino universitario. Ver la esperanza en los ojos de estos estudiantes más jóvenes, sabiendo que ellos también podían lograr sus sueños académicos, se convirtió en una de las experiencias más gratificantes de mi tiempo en la universidad. Con cada semestre que pasaba, me sentía cada vez más segura de mí misma, tanto académica como personalmente. Aprendí que los obstáculos que había enfrentado, desde las dificultades académicas iniciales hasta la crisis financiera familiar, me habían hecho una persona mucho más fuerte y resiliente. Estas experiencias, aunque difíciles en su momento, se convirtieron en fuentes importantes de motivación, mientras me acercaba a la etapa final de mi carrera universitaria. Durante mi último semestre en la universidad, tuve que completar un proyecto final extenso, una especie de tesis que resumía todo lo que había aprendido durante mis años de estudio en administración de empresas. Elegí enfocar mi proyecto en estrategias de negocio para pequeñas empresas familiares, un tema que se conectaba profundamente con mi propia experiencia personal y con los sueños de mis padres de algún día tener su propio pequeño negocio. Pasé meses investigando, escribiendo y revisando mi proyecto, trabajando muy de cerca con la doctora Torres, quien había sido mi mentora durante toda mi carrera universitaria. Durante este último semestre, también empecé a solicitar empleos de tiempo completo, preparándome para mi transición hacia el mundo profesional después de la graduación. Utilicé todos los recursos disponibles en el centro de carreras de la universidad, incluyendo talleres para mejorar mi currículum y práctica de entrevistas laborales. Después de varias entrevistas, finalmente recibí una oferta de trabajo excelente de una empresa reconocida, algo que me llenó de mucha emoción y alivio sobre mi futuro profesional inmediato. Reflexionando sobre todo mi camino universitario durante estos últimos meses, sentí una profunda gratitud por todas las personas que me habían apoyado a lo largo de este viaje. Mis padres, quienes sacrificaron tanto para darme esta oportunidad. La señora Ramírez, mi consejera escolar, quien me ayudó a empezar este proceso. La doctora Torres, mi mentora, quien me guió durante toda mi carrera. Y mis amigos del programa de primera generación, quienes me acompañaron en cada paso del camino. Cada una de estas personas jugó un papel fundamental en ayudarme a llegar hasta este punto tan importante de mi vida. Con mi proyecto final completado exitosamente y mi empleo asegurado para después de la graduación, finalmente pude relajarme un poco
y empezar a anticipar con emoción genuina la ceremonia de graduación que se acercaba rápidamente. Sabía que este momento no solo representaría el final de mi propia jornada universitaria, sino también la culminación de años de sacrificio y esperanza de toda mi familia. Finalmente llegó el día tan esperado por toda mi familia, mi ceremonia de graduación universitaria. Me desperté esa mañana con una mezcla increíble de emociones, sintiendo orgullo, gratitud y también un poco de nostalgia, al pensar que estaba a punto de cerrar este capítulo tan significativo de mi vida. Me puse mi toga y mi birrete, mirándome en el espejo con incredulidad, al pensar en todo lo que había logrado durante estos 4 años. Mis padres y mis hermanos llegaron temprano a la ceremonia, vistiendo su ropa más elegante para la ocasión, cargando cámaras y flores para celebrar este momento tan especial. Cuando los vi entre el público antes de la ceremonia, no pude contener las lágrimas al ver la expresión de orgullo absoluto en sus rostros. Mi madre me abrazó fuertemente, susurrándome al oído que este era uno de los días más felices de su vida. Durante la ceremonia, cuando finalmente anunciaron mi nombre para recibir mi diploma, escuché los gritos de celebración de mi familia entre toda la multitud presente. Caminé hacia el escenario, con la cabeza en alto, pensando en cada sacrificio que mis padres habían hecho para que este momento fuera posible, y en cada obstáculo que había superado durante mi propio camino académico. Al recibir mi diploma, sentí que no solo estaba celebrando mi propio logro individual, sino el logro colectivo de toda mi familia. Después de la ceremonia, celebramos juntos en un pequeño restaurante familiar, brindando por este momento tan importante y por todo lo que el futuro todavía nos tenía preparado. Mi padre, con lágrimas en los ojos, me dijo que ahora entendía que todos los sacrificios que había hecho durante todos estos años finalmente habían valido completamente la pena. Mientras miraba a mi familia sonriendo alrededor de la mesa, supe con certeza que este logro, ser la primera en graduarme de la universidad, era solamente el comienzo de muchas más oportunidades y sueños que estaban por venir, no solo para mí, sino para toda mi familia.